Barra de Opinión presenta. Debo decir que realmente lo que me atrajo a la biología fue tratar de entender cómo la mente procesa señales. Ajá. Y las convierte en colores y las convierte en sonidos. A veces cuando alguien dice, no, es que las tonterías del hombre o de la especie humana, pues, van a hacer que la vida desaparezca del planeta y les digo, no sean tan pretenciosos. ¿Qué partes de México, por ejemplo, ya no existen? Tabasco en gran medida, partes de la península de Yucatán. Estamos acabando el planeta en función de los servicios que nosotros derivamos del planeta, de las condiciones que requerimos para tener una vida como la que estamos acostumbrados, los que estamos aquí ahorita, y mucha gente. ¿Cómo sería una buena adaptación al planeta? Yo creo que hay que desarrollar una ética muy diferente de la que hemos tenido. Doctor Salcán, muchísimas gracias por venir. Es un privilegio tener una persona como usted que admiramos aquí, destacado ecologista, ex rector de la UNAM. ¿Usted cómo se definiría? Yo como un mexicano que quiere mucho su país y que en su campo está tratando de hacerlo lo mejor. Estudié biología, entonces en el Universal me titulo como biólogo, no como doctor ni como... Soy biólogo, investigador del Instituto de Ecología. Y estoy a cargo de Conavio ahora, que fue algo que eché a andar en 91, 92. Se coció la idea de tener un organismo como Conavio que juntase toda la información sobre diversidad biológica del país, estimulara más estudios en esto, y hiciera la información pública. Porque no estaba hecha pública. Pues estaba en herbarios, estaba en museos, y todo esto se había logrado con recursos federales, con recursos públicos. ¿Cuándo es el momento en donde usted se asombra con la naturaleza y dice, esto lo vivo, a esto voy a dedicar mi vida? No se rían, pero fue, y lo he dicho varias veces seguramente, Katia, que es una investigadora feroz en estas cosas, lo debe saber. Yo creo que la semilla, porque yo no creo que hay un momento así como San Pablo en el camino. Es una semilla, y esa semilla fue un profesor de secundaria, un profesor de biología, que primero era muy buen profesor, conocía mucho de biología, él la practicaba, botánico, pero además tenía una virtud que yo creo que fue la que me atrajo. Eran tiempos en los que no había ni PowerPoint, ni siquiera diapositivas, proyectores de esto. Entonces, su manera de transmitir las clases era en el pizarrón, con gises de colores, y era un espléndido dibujante. Bueno, no sé, la combinación de su manera de comunicarse y la comunicación visual de esto, yo creo que me dejó una semilla que después se fue desarrollando mucho. Estuve en los Scouts. Como salía de campamento. 6 años, salíamos mucho al campo. La vida en el campo yo creo que también fue otro elemento más, porque eran los tiempos en que no íbamos con las cocinas de gas o de cosas, hacíamos fogatas y nos hacíamos nuestras propias tiendas. Porque no teníamos con qué comprar tiendas en... Bueno, porque un ingeniero puede ir al campo con los Boy Scouts y decir, mi problema es como matar a todas las moscas. Pero alguien que va a ser biólogo, me imagino que es otro tipo de observación. No, había un respeto por siempre teníamos esta como premisa de que al lugar que llegábamos a acampar lo teníamos que dejar mejor de como lo habíamos encontrado. Limpio, arreglado, sin cosas rotas. Y yo creo que esas cosas van imbuyendo un respeto por el entorno natural, que seguramente también debe haber contribuido. Debo decir que realmente lo que me atrajo a la biología
fue tratar de entender cómo la mente procesa señales. Ajá. Y las convierte en colores, y las convierte en sonidos, y las convierte en... De hecho, usted pensó en estudiar neurobiología. Para estudiar eso, para meterme en neurobiología, había dos opciones. O meterme de médico, que no me hacía mucha gracia, o estudiar biología. Y yo opté por estudiar biología. ¿Y le interesaba la capacidad de la mente humana? Sí, el procesar señales. Sí, sí, ¿no? sí. Y convertirlas en imágenes, tercera dimensión, en sonidos, ¿no? todo esto. No existía la ecología. No existía, estamos hablando de 58. ¿Cuándo empieza a convertirse en un ecólogo? En la carrera. Yo entré a la Facultad de Ciencias, encontré que pues no había tal cosa como neurobiología. Las pocas personas que hacían algunas cuestiones de neurofisiología pues estaban más en la parte muy, muy, muy médica. Y bueno, no está estudiando la carrera, pues deja que las cosas procedan. Y tuve la oportunidad de encontrarme en tiempos en los que esto no existía prácticamente para nadie. Digo, las perspectivas de trabajo para un biólogo recién salido en ese tiempo era ir a dar clases a las prepas. Cosa que yo dije, chispas, pues no puede ser. Pero tuve la suerte de encontrarme con una oportunidad para tener una beca, cosa que no había, para hacer una tesis. En 1960-61, tener una beca para hacer... Ahora es muy regular, pues mucha gente lo hace. Es más, muchos no se meten a esto si no tienen una beca. En ese tiempo no había tal cosa. Y esto surgió de algo que fue muy interesante y que tiene que ver con el barbasco. El barbasco es una planta de la que se obtenían la revolución social más grande, la píldora. Todos los corticosteroides, progesterona, testosterona, cortisona. Se descubrió su capacidad. Claro. Sí. Y Sintex, que era una compañía mexicana, fue quien empezó a desarrollar esto. Y usaban el barbasco, que es un camote, digamos, silvestre, que crece en la zona tropical de México. Y por primera vez también el doctor Enrique Beltrán, que fue fundador del Instituto Mexicano de Recursos Naturales, era subsecretario forestal y de la fauna, creo que se llamaba en ese tiempo. Y tuvo la buena idea de decir, bueno, que las compañías farmacéuticas den un impuesto dedicado a investigación por cada tonelada de barbasco que exploten. Y de ahí surgió esta Comisión de Dioscoreas, que se llamaba, que fue la que me ofreció la beca. Entonces me fui a trabajar al campo, al trópico, a Tuxtepec, Oaxaca. Ahí conoció un hombre indígena, ¿no? Exactamente, Agapito Hernández. Le dedicó un libro. Que fue mi primer profesor en serio en el campo, ¿no? Era un zapoteca maravilloso, de veras maravilloso. Un tío en el que, bueno, pues un escuincle de 21 años, pues yo estaba en sus manos porque nos íbamos a la selva. ¿Qué edad tenía él, más o menos? Ay, con lo difícil que es calcularle la edad. ¿Verdad? Sí. Pero, no sé, debe haber sido alguien de unos 50 años, 50 y tantos años, ¿no? Más o menos. ¿Cómo le cambia la percepción a este hombre? Bueno, lo primero que me hace es que me enseña lo que para mí parecía una masa verde de cosas. Empezaron a hacer plantas distintas, especies distintas. Y esto es una sensación muy, muy, muy especial. Es un paso realmente muy importante en el proceso de entender lo que tienen en las manos. Trabajé en esto, en mi tesis, varios años. Hay un proceso de regeneración de la selva, natural. Y lo que hice yo fue estudiar eso. Fue la primera vez que se estudiaba eso en el mundo, ¿no? Y empecé con un campo pelón y al final pues las plantas llegaron a 3 metros de altura en 2 años, ¿no? O 4. Es un proceso muy rápido de regeneración natural. Sí, es muy impresionante. Voy a decir una tontería, pero la quiero decir. La rapidez con que produce materia la naturaleza. Si uno viene de una ciudad, es la fuerza de la vida. Yo a veces cuando alguien dice, no, pues es que las tonterías del hombre o de la especie humana, pues
van a hacer que la vida desaparezca del planeta, y les digo, no sean tan pretenciosos, ni siquiera vamos a ser capaces de hacer eso, ¿no? La vida está por todos lados y tiene una fuerza ahí. A lo mejor nosotros nos extinguimos, ¿no? Pero pues yo diría que incluso eso tampoco, Katia. La especie humana es una especie tan adaptable, tan adaptable. Hemos aprendido a acomodarnos prácticamente en cualquier condición. Ya no digamos de extremos físicos, de muy frío, muy caliente, muy seco, muy húmedo, que pues hay tecnología, sino incluso yo diría hasta en extremos morales. Los niveles de subhumanidad en la que puede vivir la gente en algunos lugares son enormes, ¿no? Doctor, lo que estaba usted diciendo es de veras muy fuera de la corriente popular del ecologismo, que dice, cuidado, nos estamos acabando el planeta. No, eso es cierto. Pero acaba de decir que no, que la naturaleza tiene una gran capacidad. Nos estamos acabando el planeta en función de los servicios que nosotros derivamos del planeta, de las condiciones que requerimos para tener una vida como la que estamos acostumbrados, los que estamos aquí ahorita, y mucha gente que estará viendo el programa. Eso es lo que se está dañando. Y lo que va a pasar es que vamos a generar ese tipo de condiciones que yo llamo subhumanas, o muy poco, que consideraríamos de niveles de vida muy poco dignos. ¿Qué se refiere cuando dice subhumano? Bueno, a no tener con qué comer, a estar en condiciones de estrechez material enorme, ¿no? Que hay que tomar cartas ya, ¿no? Pues es lo que habría que haberlo hecho hace rato, en dos sentidos. Siempre se culpa a la explosión demográfica de estos problemas, y no está mal, es cierto. El crecimiento de la población en el mundo ha alcanzado una curva exponencial, es decir, estamos realmente explotando. Ahora ha empezado a aplanarse, y supuestamente para mitades del presente siglo se va a estabilizar en 9,000 millones o poquito más de 9,000 millones, que es casi la mitad más de los que tenemos ahora en el planeta. Pero lo que ha crecido muchísimo más que eso es la demanda que cada persona que habita el planeta está haciendo sobre energía y sobre recursos, sobre alimentos, sobre cosas. Todos queremos tener una vida de primer mundo. Muchas veces mayor. Un ejemplo, la población de Estados Unidos se multiplicó por aproximadamente 3 el siglo pasado, de 1900 a 2000. La demanda per cápita por energía y recursos se multiplicó por 18. 18, wow. Eso es 6 veces. Es decir, cada gringo del 2000 equivalía a 18 de 1900. Claro, es extremo eso. Es el país que tiene los consumos per cápita más altos del planeta, y digamos, es un caso extremo. Pero no fue mucho menos en muchos países europeos, por ejemplo. Desde luego tampoco en Canadá, tampoco en... el consumo per cápita no es tan alto como el de los Estados Unidos, es menor. Pero si vemos México estamos hablando en promedio, pero ese promedio tiene un nivel aquí muy alto, ¿no? Y uno que está verdaderamente por los suelos. Pero hablando de los norteamericanos, yo he escuchado, obviamente no en medios públicos, pero en conversaciones, grandes creyentes de la tecnología, empresarios que dicen, no, esos son espantabobos. ¿Qué va a pasar en la Tierra? Vamos a tener una gran cúpula de plexiglas con oxígeno artificial, vamos a comer alimentos inventados con soya, arroz y trigo. Y sí, no va a haber animalitos. Van a haber camarones, hay va a haber cultivo, va a haber zoológico, van a haber nuestros perritos, los animales domésticos. Esa esperanza en la tecnología... Yo creo que es muy ilusoria. ¿Sí?
Sabina. No hay manera. Dos cosas, primero. Y la más importante, la velocidad de deterioro y de cambio que estamos teniendo, particularmente en lo que se refiere a los fenómenos de calentamiento global y la velocidad de deterioro de los sistemas ecológicos, es tal que no tenemos arriba de un par de décadas o 3 antes de que haya verdaderamente un problema, yo diría, de magnitudes impensadas, irreversibles, y yo no veo en el horizonte ningún desarrollo tecnológico de tener burbujas y de cúpulas de ningún tipo encima de nosotros. Esta catástrofe que usted avisora, dice impensadas e irreversibles. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo qué? Impensadas en cuanto que, por ejemplo, todos los modelos matemáticos que se han desarrollado ahora, con un montón de información muy fidedigna que está jalada por todos los satélites que tenemos, y tenemos una nube de satélites de observación terrestre alrededor del planeta. Y que, en honor a la verdad, solamente en las últimas, ¿qué será?, 3, 4 décadas, es que hemos empezado a tener información de qué está pasando. Antes de eso estábamos en las nubes de lo que estaba pasando. Pero a partir de ese tiempo, hemos tenido muy buena información. Se han desarrollado modelos para predecir si sigue aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera y se calienta más, ¿qué puede pasar? Bueno, todos los modelos les ha fallado las predicciones de lo que está pasando en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur. Han estado por abajo muchísimo más rápido de lo que los modelos están prediciendo. ¿Y si se derriten, entonces qué tenemos? Bueno, pues lo que tenemos son, primero, si se derrite el polo norte no pasa nada, porque el hielo está sobre el agua, y es como, aquí no tenemos un ejemplo, pero si yo tengo 2 hielos en el agua ahí, como un highball, pues se van a derretir y el nivel del agua se va a quedar exactamente donde está. Porque ya están los hielos adentro. Pero si yo tomo y echo 2 hielos, es decir, que no están en el agua, entonces va a haber un aumento, se me va a desbordar el vaso. Eso es lo que pasa con el hielo que no está sobre el agua. Y toda Groenlandia es hielo que está sobre continente. Y todo el Ártico es hielo, la Antártida, perdón, es hielo que está sobre continente. En el momento en que eso se diluye, se funde, los océanos, va a dar al agua y eso va a aumentar el nivel del océano. Se va a convertir a niveles verdaderamente muy altos. Eso es uno. Lo cual quiere decir que todas las zonas al nivel del mar o por debajo del mar, como desaparecer Cuba, pues van a estar debajo del agua. Eso es uno. ¿Qué porcentaje del territorio planetario estaría debajo si se derrite? No recuerdo, pero hay mapas de esto que, dependiendo de la elevación del nivel del mar, pues van cubriendo diferentes alturas. ¿Qué partes de México, por ejemplo, ya no existen? Tabasco en gran medida, partes de la península de Yucatán. La península de Yucatán es una enorme masa caliza que está emergiendo. Esa es la parte más joven del territorio mexicano. Pero pues claro, esta parte que está prácticamente al nivel del mar, hay una plataforma continental muy grande en esa parte. Eso está subiendo, pues evidentemente se va a inundar muy rápidamente. Tabasco se va a inundar muy rápidamente. Algunas zonas de lagunas costeras, incluso en el Pacífico, van a inundarse. Depende de la elevación que vaya a haber. ¿Estamos hablando de 3 décadas o 2 décadas? Yo creo que en 2 o 3 décadas vamos a tener cambios realmente muy severos. No sé si incluirían esos cambios dramáticos de nivel del mar, pero déjenme decirle que nada más por el aumento de la temperatura del mar, que tiene otras consecuencias, todos los cuerpos cuando se calientan se expanden. Física elemental de la primaria. El agua también se expande. Nada más por expansión térmica, el nivel del mar ha aumentado ya alrededor de varios centímetros por el aumento de la temperatura. ¿Y eso significa qué cosas? Bueno, que algunas islas, países isleños, digamos, están empezando a tener serios problemas, que los sistemas de drenaje
de muchos puertos empiezan a ya no funcionar bien, porque pues el nivel del mar está empezando a subir y ya esto no drena bien. Que, por ejemplo, Londres, si no lo cubren y lo cuidan, se inunda por esa pequeña elevación del nivel del mar, porque el Thames, el Támesis, pues, sí. Tiene una influencia muy grande de mareas del Canal de la Mancha. Ya en ese sentido ya empieza a haber problemas severos. Pero los problemas más grandes son estas expresiones tan extremas del clima, lluvias intensísimas. Nos estamos acercando a una época parecida al diluvio, ¿no? Algo que va a cambiar la geografía radicalmente. No, bueno, va a cambiar la geografía radicalmente en la medida que ese aumento del nivel del mar sea verdaderamente catastrófico. No parece que puede ser tan grande según las predicciones de los modelos, pero ya estoy diciendo que las tasas de fundición del hielo en los Himalayas, en todos los glaciares y desde luego en los polos ha sido mucho mayor, ¿no? Pero doctor, también nos dijo que todos los modelos han fallado. Entonces, bueno, en esa parte han fallado, en otras no. Pero esto es lo que no sabemos. Son fenómenos que son inéditos, lo estamos aprendiendo, estamos empezando a saber cómo se comportan. ¿Y los gobiernos se están comportando? No. ¿Qué tendrían que estar haciendo los gobiernos del mundo de veras, doctor Sarucán? Tendrían que estar reduciendo y cambiando su manera de funcionar. Estamos viviendo en un sistema de mercado, en un sistema financiero mundial basado en consumismo, basado en el consumo. Es decir, las industrias lo que necesitan es producir bienes que se consuman la mayor cantidad posible, y eso no es malo en sí, pero el hecho es que esos bienes no incorporan el costo ambiental de su producción, en ningún caso. Esto que los economistas llaman externalidades, es decir, los costos que no están expresados en el producto, que son los daños ambientales que están generando, es uno de los grandísimos defectos del sistema económico que que domina a todo el mundo. Que no será sustentable muy pronto. Pero no lo ha sido nunca. Claro. Bueno, no ha sido que no será sustentable biológicamente. No es sustentable ni energéticamente, ni a la larga tampoco económicamente. ¿Quién va a pagar por la reparación de esos daños? No, nadie. Pero la lógica... Estamos pasando a las generaciones que siguen, el costo. Pero cada empresario está preocupado por la sustentabilidad de su negocio. O sea, en ese momento presente quiere decir dinero. Claro. Donde la naturaleza no es un costo. No es un costo. ¿Por qué? Porque el sistema económico lo que ha hecho es premiar quien produce la mayor cantidad de cosas al menor costo posible, independientemente de los costos ambientales o los costos sociales incluso. Claro. Porque esto también implica no solamente cuestiones ambientales que no se incorporan en el costo, sino también sociales, de sueldos verdaderamente misérrimos a la gente. ¿Por qué? Pues porque quiero ser competitivo, entonces hago mi producto más barato. Sí. Eso va a tener que cambiar. Y yo creo que va a cambiar. O sea, pero va a cambiar forzado por la naturaleza, ¿no? Va a cambiar forzado por la naturaleza. Lo que me preocupa es cuál va a ser el fenómeno, de qué tamaño va a ser el fenómeno que convenza a la gente que hay que cambiar, y cuál va a ser el costo social de ese fenómeno. El costo social. ¿Usted ve una revolución en ese sentido? Pues, ¿o ya le está viendo? No quiero ser agorero de ese tipo, pero no es difícil. La mayoría los chinos están haciendo un enorme trabajo para mejorar las condiciones de su población. Y déjeme apostarle que los grandes cambiadores de estas cosas en el futuro van a ser los chinos, no van a ser los gringos. Sí, lo ve. Yo creo que sí. ¿Por qué lo ve? Así como cultura, porque van a dominar las tecnologías, ¿cómo se llama? Amigables con el ambiente. Porque están invirtiendo enormemente en eso, cosa que no están haciendo muchos otros países. Algunas de las normas de emisiones de los vehículos en China son mucho más astringentes que las que tienen
en los Estados Unidos como país. Ahora, todo esto implica un cambio de pensamiento. Seguro. Incluso un cambio de cómo estar en el planeta, ¿no? Ajá. ¿Cómo cambia? ¿Cómo sería una buena adaptación al planeta? Yo creo que hay que desarrollar una ética muy diferente de la que hemos tenido. Es una ética de relación con el ambiente, uno, pero también es una ética de relación con nuestros congéneres, que es otro punto muy importante. La ética de relación con el ambiente va muy ligada a la otra, pero tiene que ver con que nosotros no somos los reyes de la creación, porque nunca hubo creación, para empezar. Somos una especie más de todo el proceso evolutivo que se ha desarrollado en el planeta. Compartimos genes con prácticamente todas las especies, con algunas 97%, y especialmente los bonobos. Qué bueno, ¿no? Que sea más con los bonobos. Pues sí, son más gentiles. Y que además, desde un punto de vista, vamos a llamarlo muy antropocéntrico, muy egoísta, la posibilidad de una vida adecuada, decente, depende completamente de ese sistema biológico del que somos producto, ¿no? De los servicios que los ecosistemas nos dan. Y consecuentemente tenemos que generar una relación de respeto y de cuidado a esa matriz ambiental que sostiene todas las actividades humanas y que lo ha hecho desde siempre, mucho mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Yo tengo una duda. El mapa del humanismo coloca al ser humano en el centro de todo lo demás, y específicamente al yo en el centro, después la familia, después la sociedad, y lejos la naturaleza, luego el universo, que es una locura porque es un mapa muy equivocado geográficamente. ¿Cómo sería un mapa darwinista de la realidad? Pero ese es un mapa reciente. ¿Sí? Yo creo que este es un mapa que nos han vendido y que hemos comprado. Que no era así antes. La gente antes vivía en contacto. Antes de la Revolución Industrial, no nos vayamos muy lejos. Sí. Vivía en contacto con la naturaleza, conocía todas las tecnologías para manejar la naturaleza. Es decir, había una conexión muy clara de utilizar esos recursos y de comprender que si no los utilizaban bien se morían. Es decir, nuestra especie evolucionó a base de trancazos, que significaban que si yo gastaba más energía de la que consumía después de correr detrás de un venado o de cultivar algo y yo gastaba más energía en cultivar de los granos que obtenía, me muero. Y muchas poblaciones se murieron. Eso era una norma realmente que no perdonaba. Sí. Eso desarrolló a la especie humana por centurias, por milenios, hasta que empezó a entrar la invención de una nueva tecnología, el uso de los combustibles fósiles, y que de repente separaron completamente esa unión que había básicamente. Entonces había una noción de que había que mantener un equilibrio con ese entorno. Y entonces, eso se pierde después de la Revolución Industrial, cuando empieza, por un lado, a haber un influjo gigantesco a las ciudades, por el trabajo, pues ahí estaban las fábricas, ahí estaban los empleos. Y cada vez más y más, ¿no? Y empieza a haber una separación del desarrollo de toda una tecnología, de inventos y de máquinas y de cosas, del imaginario real constante de la gente. ¿Quién de nosotros puede ahorita arreglar un auto? Sí. Yo antes podía arreglar un auto porque no me quedaba tirado en el campo. Sí. ¿No? Ahora abro el cofre y entonces la más pálida idea de dónde demonios queda qué. O tecnologías de la información, doctor Sarucán, también es, ¿no? Sí, también. Si hemos perdido un contacto muy grande con esto, es muy difícil pensar que la gente puede ir a esa velocidad también. Yo lo entiendo. Pero la desconexión es mucho mayor de lo que realmente debería ser. ¿Y podríamos regresar esa conexión? Yo eso lo veo muy difícil. Solamente se puede hacer con educación y con información a la gente. Porque nacemos como hace
Cuando no, usted me decía, pero hace muchos siglos. Somos igualitos a como nacíamos hace muchos siglos. Sí. Es educación. Esto es una formación que se le da al ser humano. Pero es una información que no estamos recibiendo. Ajá. Ustedes díganme cuántos paneles de discusión de problemas ambientales hay a la semana en la televisión o en el radio. Muy pocos. Muy pocos. Vamos a contarlos. A ver, okay. ¿Cuántos hay? No hay. Sí, no hay. Los medios no, lo he dicho 1000 veces y lo diré otras tantas, los medios no están cumpliendo con una obligación, yo creo que tienen, de transmitir honestamente, creíblemente, información de qué está pasando en el planeta, de la cual tenemos enormes cantidades disponibles a la gente, ¿no? Usted fue rector de la UNAM. Supongamos que se le entrega a usted una generación de niños. ¿Cómo los educaría? Para que están... Porque también hay una cosa, no es solo cuidar el planeta, es nuestra calidad de vida. Es que el planeta se va a cuidar por nosotros, porque... La belleza de vida. Los daños que están ocurriendo en el planeta no es gracias a los marcianos o alguna fuerza extraterrestre o... Somos nosotros. No somos nosotros. Entonces, ¿estos niños qué haría con ellos? Buena pregunta. No sé, yo lo que trataría es de hacerlos conocedores del entorno en el que viven, lo más posible, de tal manera que no tengan dogmas en la cabeza, que no tengan cuestiones de que los fenómenos ocurren por magia o porque alguien se portó mal y entonces cae un rayo y llueve o cosas de este tipo, ¿no? Sí. Enseñarles el causa y efecto con la naturaleza. El hacerles ver que son individuos biológicos en un entorno ecológico, en un planeta que tiene límites y que hay una serie de factores que están excediendo esos límites enormemente, ¿no? Digo, estoy haciéndolo muy esquemático. Yo estaba pensando, el otro día estaba viendo a mis sobrinas de 5 o 7 años, ¿no? Una de 5, otra de 7. Y veo que están siendo amaestradas desde kinder para estar sentadas pensando siempre en otra cosa. Claro. Algo que no está sucediendo allí y que no es sensible. Entonces, obviamente, es un entrenamiento para estar desconectado de la realidad. Completamente. Esta broma de que muchos niños piensan que la leche se produce en cartones, ¿no? Sí, claro. Suena absurdo, pero es muy cierto. Los chicos a lo mejor no es a ese grado en México, pero no tienen la menor idea de qué ocurre para que ellos puedan tener un plato o una mazorca de maíz hervida en su plato, ¿no? Sí. ¿Cómo llegó eso a su plato? Yo creo que es un problema de transmisión de esta información y en algunos lugares no solamente no está ocurriendo, sino la información es precisamente la distorsionada, ¿no? En Estados Unidos es un caso clarísimo de esto. Con el benemérito presidente Bush había la prohibición de la gente que estaba en las agencias federales como la NOAA, la Organización de Océanos y Atmósfera, la EPA, que es la Agencia Ambiental, de Protección Ambiental de los Estados Unidos, prohibición de mencionar cualquier cosa que tuviera que ver con cambio climático durante el tiempo que estuvo él. Claro, decía que no existía, que no se estaba dando eso. Pues un presidente que empieza diciendo que tuvo una conversación con Dios hace rato. A ver, doctor Sarucán, ayúdeme a aterrizarlo aún más. Esta conciencia suya, de conocimientos, estas éticas de las que nos hablaba, hacia el planeta y hacia los demás, ¿de qué manera las practica usted en su vida de manera puntual? ¿Y de qué manera lo podemos aterrizar nosotros como ciudadanos? ¿Qué nos diría? Yo no puedo, y no tendría cara para hacerlo, salir ahora diciendo que vivo una vida perfecta en ese sentido, pero trato de no consumir cosas que no requiero, trato de ser muy cuidadoso en las cosas que compro. ¿O que come, incluso? O que como. María Molina nos decía que
había afectado su dieta de manera como muy clara, que trataba de comer menos carne y más granos, por ejemplo. Eso es de las cosas que hago. Procuro que no salgamos en lo que se conoce como shopping sprees, nunca. Y llevar una vida, yo diría, más republicana, si se puede usar el término. No es la forma. Y más cuidadosa en ese sentido, usar el auto menos, hacer ejercicios. Pero es muy difícil desenchufarse 100% de una serie de tendencias de formas de vida. Pero es una existencia la que está conectada con la naturaleza y el cuerpo y los sentidos. Es una existencia más feliz, ¿no? Digo, en mi vida personal, cuando estoy en la naturaleza, cuando toco las cosas, cuando tomo agua, me siento más feliz, me siento más sana. Bueno, es que cuando uno admite que el obtener satisfactores está más basado en cuestiones de tipo, yo diría, inmaterial, espiritual, en el sentido intelectual, más que tener muchos objetos. Lo que pasa es que vivimos absolutamente saturados y rodeados de una propaganda de consumismo que todo indica que la única manera de ser feliz es tener un coche rojo deportivo con una chica bien, ¿no? ¿Qué es espiritual para usted? Me interesa mucho su definición de espiritual, no conectado a lo religioso. Yo creo que el convencimiento de que hay una serie de actitudes de relación humana que no tienen nada que ver con ninguna religión, pero que son necesarias en cuestiones de respeto y de dignidad de relación humana, como el respetar la forma de ser de la gente, independientemente del color de piel que tiene o de las decisiones que puede tomar acerca de cómo conducir su vida mientras no afecte a la vida de los demás. El tratar de conocer lo que otros seres humanos en el pasado han pensado y han escrito, han pintado o han esculpido, como muestras de la creatividad humana, ¿no? El arte. ¿Será? El arte, pero también la ciencia. La ciencia es otro acto de creatividad humana que los artistas nunca nos dejan ¿Y lugar, ustedes pintos? No, digo, para algunos de ellos solamente el arte es un acto de creación, y no, hay actos de creaciones en la ciencia y en muchas otras cosas. Yo no sé si estoy usando las palabras correctas para definir esto. Es el gozo de la naturaleza, de una puesta de sol bellísima, el gozo de hablar con buenos amigos y hablar de cosas que nos interesan, de compartir angustias, de compartir gustos. Somos esclavos de estos mensajes de vamos a consumir más, trabaja más para tener más, y nunca estamos en el planeta, como que nunca hemos terminado de aterrizar. Hay varios estudios, no tenemos cómo demostrar esto aquí, pero es una gráfica linda, que se hizo ha habido varias encuestas de este tipo, que consiste en que un grupo de gente va a varios países que tienen obviamente diferentes niveles económicos, países ricos, países pobres, pero incluso dentro de esos países hablan con personas de diferentes ingresos económicos, y hay una manera de correlacionar esos ingresos económicos con el impacto ambiental o con el consumo, ¿no? Y entonces la gráfica va que si esto es grado de consumo en el eje horizontal y en el eje vertical es felicidad o satisfacción, hay una parte en que se comporta muy linealmente. Claro, cuando empiezo a niveles de consumo muy bajos, Claro. Cualquier cosa que le aumente me produce una satisfacción. En una choza
de piso de tierra. A una que tiene piso firme, bueno, pues ups, claro. ¿no? Y a mayor grado de satisfacción. Y entonces eso va subiendo hasta un punto en que la curva se empieza a curviar y se va para abajo. Y usted lo tiene detectado. ¿Qué es lo que es suficiente de cosas hechas por los humanos, cosas culturales, para ser felices y donde ya podemos soltar? Híjole, yo no creo que hay una especie de lista de supermercado de dos cosas de estas, tres de la otra, una de este. Pero ¿Qué usted no necesita para ser feliz? ¿Qué no necesito para ser feliz? Más de muchos objetos materiales, más bienes, más una serie de, ¿cómo llamarlo?, de expresiones de la vida que yo pondría de lujo, estar en grandes fiestas, en grandes reuniones de gente muy adinerada, muy connotada socialmente. A veces pienso con añoranza los años en los que mi esposa y yo empezábamos a juntar un poco de dinero para poder construir una casa que nos llevó 3 años construir porque no teníamos suficiente dinero. Bueno, esos son momentos de gozo y de satisfacción muy grandes, ¿no? Que yo no creo que se igualan a tener el dinero para ir a comprar una casa cash, ¿no? Venga y ya la tengo. Yo no lo podría comparar. Yo no sé si contesta su pregunta eso, Katia, pero yo me siento infinitamente más satisfecho de oír un buen concierto, aunque sea en el radio, o ir al concierto, que muchas otras cosas de ir a grandes restaurantes. Bueno, pero lo describen famosos a usted y se lo agradezco. Preocupadas de 2 pequeñas cosas, la vida y el planeta, pues. Bueno, este es el lugar donde tenemos para vivir, no tenemos otro. Yo creo que estas cuestiones tecnológicas son ilusiones. Hubo ya un experimento que se llamó Biosphere One en Arizona, cerca de Tucson. Un tío al que conozco, por cierto, que metió $270 millones para hacer de esta estructura. Seguramente la han visto, es una cosa gigantesca. Yo he estado ahí y bueno, para ver cómo se podía desarrollar ecosistemas autosostenibles, estables, completamente aislados del resto. Y fue un fracaso fenomenal. Esto era para ir y colonizar la Luna y tener un lugar en donde pues podía haber una especie de válvula de escape. Yo no sé si va a llegar eso. Porque la fantasía de los ricos es esa, ¿eh? O sea, nos vamos a ir todos a la Luna. Porque están rodeados de cosas tecnológicas que son, muchos de ellos son realmente los espejitos y las cuentas que los colonizadores les llevaban a los nativos, ¿no? Hay un poco eso, con toda la galletería esta espantosa que piensan que todo se puede arreglar ahí. Yo no quiero dudar del ingenio y de la capacidad creativa humana, que es enorme, pero prefiero pensar que ese ingenio, esa creatividad humana se use para corregir las idioteces que se han hecho y entonces vivir más sensatamente. Me encantaría que es decir, la conducción de esto a generar las tecnologías que nos van a resolver los problemas que hemos creado, yo creo que no se da. Yo creo que esperaría y hay muchas posibilidades de que más bien se vaya por la de cómo hacer las cosas bien en el futuro, ¿no? Pues creo que tenemos todavía que platicar de otros temas. Sí, hay que hablar más de ecología, más del planeta, más de la vida. Nos acepta la invitación de platicar pronto. Cuando ustedes tengan la oportunidad de hacerlo, me dará gusto. Yo creo que en la medida que podamos sensibilizar a la gente, y yo, a pesar de que Katia sabe lo que pienso al respecto, me he vuelto evangelista del tema. Sí, anda dictando, sí. Y estoy dando estas conferencias por todos lados, de diversos tipos, que tienen que ver con el problema ambiental global. Y porque infaliblemente las charlas que doy de este tipo, la primera reacción de la gente es no tenía idea de que era de este tamaño el problema, ¿no? Descubren una cosa totalmente diferente a la que habían visto antes
Y la segunda pregunta es, ¿y qué podemos hacer? Claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Quiere probar algo, está rico todo. Esto es un budín de chicharrón, ¿sabe? Barra de Opinión presentó. Cambios importantes se están dando en el cercano oriente. A Túnez le siguió Egipto y las manifestaciones se extienden como reguero de pólvora a otros países del área. Un común denominador de ellos es la ausencia de una democracia y hoy la fiebre de las rebeliones les llega a través de Internet, la red sin fronteras. Eso hizo a China poner sus barbas a remojar. Está en proceso una modificación en la geografía económica, política y social del mundo. Estados Unidos ya no tiene a su principal aliado en Egipto y además no es muy alentador para el gobierno de Obama pensar en la posibilidad de que se genere uno o más gobiernos islámicos en la zona.